dos datos, dos temas importantes que pasaron esta semana referidos a la economía de nuestro país. Uno fue que se conoció el dato de inflación, que fue del 3,5% para el mes de septiembre. Una baja sensible en la inflación en nuestro país, una inflación que recordemos viene de un 25% en el mes de diciembre del año pasado, cuando Javier Milei asumió la presidencia. Luego tuvo una baja importante y el último mes dio 3,5% el índice de inflación. Otra de las noticias importantes a nivel económico tiene que ver con que el Fondo Monetario Internacional redujo las tasas para el pago del préstamo que la Argentina tiene con el organismo de crédito multinacional. Para hablar de estos temas estamos en comunicación directa con Pablo Moldován, que es magíster en finanzas, director de la consultora C-del medio P, especialista en macroeconomía, finanzas y mercados de cambio. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? Acá Martín Massad y el resto del equipo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien, che. Bueno, me alegro. Se nota relajado por domingo, ¿no? En los domingos uno baja un poquito la intensidad y se relaja un poco, ¿es así? Totalmente, venía escuchándolos, escuchando el resumen de la semana y eso. Ah, bueno. Escúchame, en un principio, esta baja en la tasa de interés del Fondo Monetario, que vamos a explicar, o lo explicás mejor vos, esto es realmente un regalo que nos hace Ucrania, ¿no? Que está pasando un momento de guerra y todo, que hace que el Fondo Monetario le baje la tasa a ellos y por ende nos baja la tasa a la Argentina, ¿es así? Esto es efectivamente así. El Fondo Monetario tiene desde el arranque de su historia alguna serie de penalidades en los créditos muy grandes, porque en su constitución el fondo, cuando se armó, temía que algunos países abusaran de los préstamos, tomando préstamos muy grandes y sosteniéndolos durante mucho tiempo. Entonces lo que decidía era, cuando vos tenías un préstamo muy grande, más grande que tu cuota de participación y muy largo con el fondo, te cobraba una sobretasa. Uh-huh. Argentina vino desde hace algún tiempo haciendo un planteo para tratar de bajar esa sobretasa que se le cobraba. El reclamo no había tenido mucho efecto y, como planteás vos, en la medida de que Ucrania, en el marco de la guerra, está teniendo exposición creciente de deuda con el fondo, ahora se le dio... O sea, se aceptó ese pedido de baja de la sobrecarga y Argentina de alguna manera se ve beneficiada de esa decisión. Bien. Serían unos cuantos millones de dólares, que algunos dicen 450, otros dicen 3.000, depende cómo se tome, ¿no? Los años en los cuales esta sobretasa tendrá una merma. Pero sin embargo es una buena noticia para la Argentina. Sí, es una buena noticia. Uno tiende a ponerse contento cuando Argentina tiene que pagar menos deuda, pero sí cuando uno lo pone en el contexto de lo que son los desafíos de vencimiento de la Argentina para el año que viene. Incluso solo pensando en los intereses con el fondo, no deja de ser una parte menor. Para que te des una idea, Argentina tiene un promedio de pago de intereses con el fondo anual de alrededor de 2.800, 3.000 millones de dólares al año, ¿no? Que se van pagando trimestralmente, tiene vencimientos trimestrales. Bueno, de esos 3.000, 2.800 millones, lo que vamos a lograr es pasar a pagar 2.500 alrededor. Con lo cual, en el componente de intereses del préstamo con el fondo es relativamente importante, es un alivio, pero no es un alivio que resuelva el panorama de deuda. O sea que la discusión sobre la deuda para el año que viene en Argentina es bien compleja. Yo sé que los economistas en estos contextos solemos tirar muchos números, pero habíamos dicho que nos ahorramos 400 y Argentina tiene vencimientos de deuda para el año que viene por más de 15.000 millones de dólares. Con lo cual es una ayuda, es un alivio, está bueno, pero todavía falta mucho por resolver. Pablo, Laura Baljas te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Laura. Pablo, ¿afecta de alguna forma esta baja de la tasa de interés al presupuesto del año que viene? Sí, eso seguro, porque son recursos que de alguna manera estaban comprometidos para ser pagados y esto debería generar algún tipo de alivio. Es cierto que ahí, todavía no estaba resuelto si la Argentina iba a conseguir financiamiento para rolear, ¿no? Lo que se dice para pagar los intereses. Generalmente los organismos internacionales ofrecen alguna ventaja o alguna ventanilla por la cual te prestan plata para que vos les puedas seguir pagando. Eso no estaba del todo definido en el marco del presupuesto, pero sí abre eso. Argentina tiene presupuestado pagar esa deuda y hoy no
hoy baja el nivel de deuda que tiene que pagar. Sí, sin embargo, todo indica, ¿no? O indicaría que la Argentina no está en condiciones de pagar los vencimientos del año que viene, digo, ¿no? Seguramente vaya a haber algún tipo de reestructuración, de refinanciación de la deuda, ¿no? Mira, Martín, es uno de los nudos con los que se está mirando la economía hacia adelante. Digamos que lo que tenemos es un gobierno que desde que arrancó puso una prioridad en tratar de atender y reabrir el mercado de crédito internacional. Yo me acuerdo que quizás ustedes lo tienen también en la memoria, pero el discurso de Milei, la noche que gana las elecciones, es un discurso donde dice que se compromete a cumplir los contratos, ¿sí? Que es un mensaje directo a los deudores, a los acreedores internacionales y con el equilibrio fiscal. La verdad que el gobierno ha venido intentando abrir el mercado de deuda para refinanciar vencimientos y esa es una variable que le viene siendo bastante esquiva. Uh-huh. En las últimas semanas, en los últimos meses, sí lo que tuvimos es una novedad relativamente positiva, que es un efecto del blanqueo de capitales muy, muy grande, mucho más positivo de lo que se esperaba, uh-huh. Y eso abre algunas posibilidades para que el gobierno use en parte esos dólares que ingresaron al sistema financiero local para ir atendiendo de alguna manera vencimientos de deuda externa. Pero el cronograma de deuda del año que viene es muy amplio, muy grande, muy exigente y todavía no está resuelto. Bien, estamos hablando con Pablo Maldován, es economista, es director de la consultora CP. Te llevo al tema de la inflación, el dato que se conoció en esta semana, que dio el 3,5% del índice para septiembre. El gobierno logró definitivamente, o por ahora, por lo menos para el mes de septiembre, logró perforar el piso del 4%, que le venía siendo bastante difícil poder perforar el 4%, ahora está en el 3,5%. Sin embargo, bueno, sabemos que la inflación interanual está en un 200%, la acumulada en el 2024 es alrededor del 100%. Los datos todavía son bastante fuertes para lo que es el bolsillo de la gente. ¿Crees que esta tendencia a la baja puede seguir su curso o puede tener un rebote la inflación? Mira, es una pregunta difícil. Lo primero que me gustaría destacar es algo que mencionás vos, que es, a ver, Argentina logró bajar la tasa de inflación, pero estamos todavía con niveles de inflación muy, muy altos. Cuando uno compara los números, el 3,5 o el 4 que teníamos hasta hace poco, son los números que de alguna manera con los que terminó el gobierno de Macri. Son números muy altos, muy inestables y muy complejos en términos de la administración macroeconómica. Entonces, la verdad que el recorrido que tiene que hacer Argentina para seguir bajando la inflación es todavía largo. Uh-huh. Y esto se suma el hecho de que, a nuestro parecer, el gobierno lo que optó es por un esquema que es bastante costoso socialmente, bastante doloroso en términos de su estrategia para bajar la inflación, y que en los últimos meses viene encontrando algunos límites, ¿no? Esta idea de que tuvimos 4 meses al 4%, y si bien ahora se perforó ese 4%, la verdad que la diferencia es relativamente baja, plantea que estamos entrando en una etapa donde bajar la inflación es bastante más difícil, fundamentalmente por lo que los economistas solemos llamar como inercia. Esto es que en la economía, en la medida que estamos mucho tiempo expuestos a la alta inflación, tanto los contratos como nuestra propia conducta empieza a internalizar la inflación, y bajar ese tipo de inflación requiere como estrategias un poco más complejas, más coordinadas, más políticas incluso, y no solo estrategias vinculadas al ajuste macroeconómico. Y esa etapa, la verdad que todavía viene planteándole muchos desafíos al gobierno y no se ve claramente una estrategia para resolver ese tema. Bien. En la medición de corto plazo, nosotros lo que esperamos es que el número del mes que viene probablemente dé un poquito más bajo, pero esto está más vinculado a cuestiones coyunturales, claro, de que el precio del gas por cuestiones estacionales va a bajar, claro, y eso tiene un impacto y demás, pero el proceso inflacionario está todavía vivo. Bien. Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación, da para mucho más, pero estamos medio corto de tiempo, así que te mandamos un abrazo y en cualquier momento retomamos el contacto. Un abrazo grande. Abrazo muy grande. Pasaba Pablo Maldován, es director de la consultora CP, es economista, especialista en finanzas, tiene pergaminos importantes.